Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Quiero darles una cordial bienvenida de parte de esa universidad que todos añoramos y que nos trajimos tatuada aquí en nuestro corazón para trabajar desde nuestras casas con el mismo ímpetu. Y decirles pues que hoy tenemos una tertulia del día jueves 6 de agosto, la segunda tertulia de nuestro mes de agosto. Tenemos una invitada muy especial que es Angélica Díaz Vázquez. Angélica Díaz Vázquez es de nuestra casa UIS. Ella es historiadora UIS, es magíster en historia de la Universidad de los Andes, con 15 años trabajando en la investigación en el campo del arte, la historia y el patrimonio, que son dos temas que nos apasionan profundamente, ¿sí? Y nos va a conversar sobre la migración de los museos y las exposiciones a la virtualidad. Vamos a tener muchísimo tema que conversar con Angélica con respecto a esta temática que es muy interesante en este momento en que todos estamos viviendo pues este acercamiento, sobre todo con protagonismo de lo cultural, de los museos y de las exposiciones en la virtualidad. Angélica, bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Queremos darte un abrazo enorme en nombre de la universidad y decirte que gracias por tu tiempo y por tu disposición. Y dejamos los micrófonos a tu disposición para que le des un saludo a las personas que están participando en esta tertulia. Habilítalo, habilita Ya, tu ahora micrófono. sí. Sí, no, es que le estaba en mesa, que no. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, y a los que están presentes. Mire, Miguel Ángel que está presente, Ernestico. Como dice, después se deja ver Ernesto. Uno sabe la gran familia de la UIS, años mozos, no decimos cuántos. Nos une la afición a las artes y no nos ha separado nunca, de verdad, entonces uno dice desde el 97, 1997, no digamos más. Entonces, muy rico porque con Miguel Ángel compartimos mucho ese amor por las artes y aquí estamos y siempre por fortuna me desarrollé, me desempeñé en el campo de las artes siendo historiadora de la UIS, como dice, a mucho orgullo. Entonces, aquí para compartir las experiencias que tengo en el campo de los museos. Angélica, antes de empezar con el tema en profundidad que nos aboca, pues que es la migración de los museos y de las exposiciones a la virtualidad, pues nos gustaría saber como un poco de ese por qué decidiste ser historiadora, como los antecedentes, porque se trata que nosotros aquí en estas tertulias vamos a hacer un registro de esas personas que son protagonistas en el arte y la cultura. Entonces, pues también queremos que la gente conozca como esa parte personal de los protagonistas, ¿sí? Que a veces conocen los milagros, pero no los santos. Entonces, por favor. Sí, sí, eso sí es verdad. Claro, pues a mí siempre me han gustado las artes, mi afición por las artes. Pues yo hice un semestre de arquitectura, que uno dice por ahí es que le gustan las artes. Había muchas matemáticas en arquitectura. Entonces dije, me voy para la UIS. En ese entonces estaban casi abriendo la escuela de artes, o sea, no estaba como bien. Entonces dije, no, me voy por la historia y pues yo creo que siempre lo tuve claro que no había separación, aunque dentro de la carrera de historia y durante los 5 años que yo mostraba mi afición por las artes, me decía que no tenía nada que ver, pero siempre seguí por ahí. En mi tesis de pregrado trabajé en revistas literarias, entonces eso me acercó a la fotografía, a las viñetas, a la caricatura, digamos, a afianzar mucho más las artes desde la historia, ¿sí? Y como fuente, darle una vitalidad como fuente primaria. Entonces, esos 5 años en la universidad los disfruté mucho precisamente con Miguel Ángel. Ernestico podrá decir, 5 años completicos de acomodadora en el auditorio, disfrutando conciertos, ayudándole a Miguel Ángel a montar exposiciones ahí en la salita, ¿sí? Y así fue, Miguel Ángel fue el que me dijo, como dice, lo lleva uno por el camino de Lucila González, las grandes maestras del arte y del patrimonio en Santander, ambas dice uno las González, Lucila y la maestra Beatriz.
Al terminar mientras estaba en la carrera, pues tuve mis acercamientos con el Museo de Arte Moderno. Mi tesis principalmente, como fueron las revistas literarias, entonces yo la hice en mi fuente en la Academia de Historia. Duré un año organizando la hemeroteca de Ernesto Michels en Mantilla, trasladarla porque estaba en la Luis Perú de la Croix y se acomodó a la primera sala de entrada ahí de la Casa de Bolívar. Eso me permitió a mí acercarme mucho más a la señorita Lucila, porque Lucila siempre ha estado en la junta directiva. Después apoyé a Lucila en un proyecto muy bonito en el Museo de Arte Moderno, pero cogí, como dice, levanté alas cuando terminé la carrera y apenas me gradué, me fui para Bogotá. Pero esa cercanía con la señorita Lucila, pues como dice, me permitió de una vez conectarme con su hermana, la maestra Beatriz González, y desde el mismo 2004 inicié como su asistente personal, porque en el 2004 la maestra en marzo se retira como curadora del Museo Nacional de Colombia. Entonces para mí fue una gran fortuna, uno dice, estar haciendo una maestría, pero ser la asistente de la maestra, que yo dije, esa sí es mi maestría. Con la maestra arranqué de entrada pues proyectos de arte, ella como gran investigadora, obviamente como artista plástico. Entonces desde ahí no me he separado de las artes, hicimos un proyecto muy hermoso que fue la caricatura a partir de la independencia con el Banco de la República. Eso me permitió viajar por archivos, hacer una curaduría con la maestra demasiado ambiciosa y trabajé con ella como asistente 9 años y pues en todos sus proyectos personales. Y ahí me vinculé con el Banco de la República desde el 2005 y después con el Museo Nacional durante 8 años. Entonces no me he separado de las instituciones museales gracias a esas dos maestras que nos deja Santander. Y como dice, y Miguel Ángel, que también es de esos semilleritos, pero mucho antes. Pues sí, yo me acuerdo que en esa época decían que el muñequero de Lucila González, que iba migrando siempre hacia Bogotá y siempre eran vistos con muy buenos ojos, no solamente por los diferentes gestores culturales de Bogotá, sino en el Museo Nacional. El Museo Nacional estaba plagado de santanderianos por esa época. Estaba Fernando López, me acuerdo yo, sí, en ese momento, sí, que Juan era Darío Restrepo. Juan Darío Restrepo, sí, y llegaba Angélica María Díaz. Carlos Eduardo Serrano, que ahorita está en París en el ICOM. Sí, todos esos Juan Darío, personajes. sí, Juan Darío ahorita está como curador del Instituto Caricuervo. Y Fernando López, que gran amigo de Miguel Ángel en el proyecto de la Casa Bolívar, terminó siendo mi jefe durante esos 8 años. Afortunadamente, la cara visible de los santanderianos en Bogotá y sobre todo en el Museo Nacional siempre fue buena, ¿no, Angélica? Fue bien vista, además que eran personas que eran propositivas y que eran que iban adelante, ¿no? Llevábamos una escuela, o llevaban una escuela muy importante que era la de Lucila González, ¿no? Que era una persona muy estricta en capacitar mediadores culturales aquí en la región. Desde que estábamos en el colegio, pues ella era la persona que escogía a las personas que iban a futuro a liderar pues muchos procesos culturales de la región. Pero me gustaría, Angélica, que antes que entremos en materia, pues que me comentaras un poco más como de la experiencia esa de Beatriz González. Veo que tienes muchas Muchos litografías pagos. importantes, ¿sí? Heredadas de esa experiencia de vivir como asistente de la maestra Beatriz González, ¿sí? Sí, Entonces, que sí, nos sí. Como dice, compartas eso un fue. poco cómo fue la experiencia con esa maestra, ¿no? Que es de las mujeres Con más importantes. esa fue la gran maestría que yo saqué en Bogotá. Mi maestría fue en Historia en la Universidad de los Andes. Y sin embargo llegaban allá y dicen, ¿cómo? ¿Usted es la maestra, usted es la asistente de la maestra Beatriz? Aquí quizás uno dice Beatriz, Beatriz y no se reconoce, pero usted en el campo de Bogotá, en el mundo de las artes, usted tiene que decir la maestra donde sea, todo el mundo sabe quién es la maestra en cualquier espacio museal, en cualquier museo, en cualquier galería, la maestra. Entonces a veces era como increíble, ¿y usted de dónde viene? De la UIS. Y es asistente de Beatriz. Yo decía, sí, a mucho orgullo. Y pues la maestra también, como dice, lo sacaba uno a mucho orgullo por venir de la tierrita también. Fue un aprendizaje, por eso digo mi maestría, porque la maestra como artista, que todos la reconocen, aparte como investigadora tiene un rigor
que yo me pude adaptar a ese rigor gracias a que mi generación de historia, ahí veo a Carla, a que a mi generación de historia éramos muy archiveros, ¿no? Éramos en el 97, 99, éramos la única escuela de historia con archivo histórico propio. Entonces, nuestra formación era muy desde la fuente primaria, muy ligada a la investigación, entonces teníamos una inquietud por investigar y por no tenerle miedo a las fuentes primarias. Entonces eso fue una gran ventaja porque pues la maestra de entrada apenas me conoció, me dijo, metámonos en el proyecto de 100 años de la caricatura en Colombia, porque ella tenía mucha documentación guardada que lo había sacado en cuadernillos con el Banco de la República desde el año 89. Entonces yo ayudé a formular el proyecto, nos lo aprobó el Banco de la República y fueron 2 años que tuve la fortuna de hacer el plan de recorridos por todas las 23 sedes del Banco de la República en Colombia, en los archivos, en las bibliotecas. Entonces, ir a Pasto, ir a Barranquilla, ir a Cartagena y a la par visitar archivos. Entonces, para uno recién egresado, eso fue una riqueza que me formó muchísimo porque yo tenía en un viaje de 3, 4 días máximo que recorrerme los archivos, las bibliotecas, las universidades y encontrar la fuente primaria. Estoy hablando del 2000, no tenía uno el celular, sino era con cámara de rollo o con cámara digital donde tocaba cargarla con pilas. Entonces eran unos ritmos de trabajo que uno se tenía o se tenía que acoplar. Y eso le gustó a la maestra, porque eso sí tienen ellas como su carácter y su disciplina como dicen, muy bien santanderiana, ese carácter. Entonces, eso era una dicha, uno trabajar en investigación viniendo pues de la misma escuela de historia y con archivos propios. Aprendí también a leer imágenes. Eso, la maestra tiene en su memoria un archivo, digamos, cuando en el proyecto de caricatura ella identificaba personajes y uno, espere, yo sí le decía, maestra, espere, tantico, porque pues no las cogía uno. Entonces el dominio en la fuente primaria, en manejar, digamos, bases de datos, porque era información muchísima, yo tenía viajes 2 ciudades al mes, entonces también organizar la información era grandísimo. Entonces, por un lado, que fue el proyecto de la caricatura. Como la maestra estaba, o sea, recién había salido de la curaduría del Museo Nacional, entonces la invitaban a muchas conferencias. Entonces, ahí también me afiancé porque yo era la que le armaba los PowerPoint, entonces ella me encantaba que me ponían en el escritorio 10 libros con papelitos. Sácame estas citas y ármame los PowerPoint. Entonces, yo jamás me he desprendido ahora de las imágenes cuando hablo de lo que sea. Entonces, también eso fue un rigor chévere. Entonces, pues puedo decir, porque mis compañeros en el Museo Nacional lo reconocen, domino del siglo XIX, pues porque también a la mano, pues la maestra era la gran experta en los retratistas del XIX, en la colección del Bancafé, del extinto Museo de Arte del siglo XIX. Entonces siempre tuve que asistirle a esas conferencias, esas charlas, publicaciones. Entonces eso fue como dice, esa fue la maestría. Esa fue la gran maestría que tuve. Mira, Angélica, es interesante cómo traemos otra vez el tema de la caricatura. Ayer tuvimos una charla, una tertulia con el maestro Leonardo Arias, Don Fingo, de Salaminas Caldas, y que es el invitado oficial nuestro al 37º Festival Internacional de Piano. Él es caricaturista, ilustrador, ¿sí? Entonces, tanto tú viviste la experiencia, esa la historia de Colombia en caricatura con la maestra Beatriz González, y a mí me tocó en esos 80 que tú hablas, la capacitación de los guías para precisamente esas exposiciones que se hicieron con el Banco de la República, ¿sí? Inicialmente, de la historia de caricatura en Colombia, y que se hacía como énfasis en lo de la región, ¿sí? Entonces uno también aprendió muchísimo de la ilustración y de la caricatura por esa época. Entonces las cosas como que convergen y vuelven y aparecen otra vez. ¿Sí te has dado cuenta de la imagen institucional del 37º Festival Internacional de Piano, pues Beethoven, y es una ilustración, una caricatura de este autor que está radicado ahora en Cali,
que se llama Leonardo Arias, Don Fingo. Bueno, Angélica, ahora sí, pues quería como que habláramos un poco sobre como esa trayectoria, pues tú muy joven viajaste a Bogotá, caíste en muy buenas manos, porque no solamente en las Sí. manos de la maestra Beatriz González, sino también del Museo Nacional, que es una gran fortuna, como dices, verdaderamente tu maestría en todo lo que tiene que ver con historia, porque aprendiste muchísimo con ella. Pero hoy nos convoca un tema que es sobre la migración a la virtualidad, sobre los temas que tienen que ver con los museos y con las salas de exposiciones. Me gustaría primero que todo ir una opinión tuya en general con respecto a esta faceta que estamos viviendo en este momento. Además, todo lo estamos migrando. Tuvimos opening del Festival Internacional de Piano el sábado, ¿sí? En la virtualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo Sí. ves tú esta migración en estas nuevas épocas? Bueno, en mi desempeño en los museos, digamos, no solamente fue con esa exposición del Banco de la República, sino dentro del museo. Entonces, también los últimos 10 años se han hecho esfuerzos muy grandes para que aquellos museos de nombre, ¿sí? Que digamos tienen una financiación, pues migraran información virtual. Pero costaba mucho, mucho, pues mucho en plata, mucho en dinero, mucho en trabajo. Y me sorprende enormemente cómo hoy día sabemos de la existencia de museos regionales y pequeñitos, porque fue la única manera de comunicarnos y como de sobrevivir a este distanciamiento y a estas circunstancias. A manera de ver personal, pues hago parte, pues como cuando llegué aquí, bueno, cuando llegué aquí pues haber trabajado en el Museo Nacional en proyectos muy grandes, llegué aquí, pues me vinculé directamente con la UNAP, soy docente de cátedra del DESH, del Departamento de Estudios Sociohumanísticos, pero al ser cátedra me permitió desempeñarme de manera independiente en dos proyectos grandes para la región, que fue la renovación del Museo Arqueológico Regional Guane de Florida Blanca, que se trasladó de sede, y el año pasado abrí el Museo de Arte Precolombino de Zapatoca, ¿sí? Entonces uno dice, en el ejercicio de un museo pequeño, un museo regional, que aquí la concepción de museo es la vitrina de visitar, ¿cierto? Entonces uno dice, pasó lo de esta, no pasó, todavía estamos en esta pandemia. ¿Qué hacemos cuando las puertas están cerradas? Entonces se abrieron fue las pantallas. Entonces, así como vemos en la educación que va a haber una brecha, quizás en algunas instituciones se sigue marcando esa brecha, pero simplemente yo digo, por visión. No puede decir ahorita por gastos presupuestales, porque uno todo lo tiene online, uno puede planificar visitas, puede hacer tutoriales. Pues ahorita los que son más vistos son los que se lanzan a hacer Instagram, a hacer YouTube, todo eso. Ya le toca a uno familiarizarse aquí con las pantallas, con el manejo y con compartir. Pero a mí, estas circunstancias y en el tema de los museos, pues yo me siento muy, como dice, beneficiada. Yo dicto la cátedra de arte y cultura. Y pues en la presencialidad salíamos y visitábamos una vez al mes los museos y las exposiciones y los eventos. Y siempre tenía ciertos referentes de visitas en algunos museos. Como esto fue un acontecimiento mundial, que es lo que ahorita voy a mostrar, hay muchos museos que, digamos, me he hecho unos recorridos ahorita en vacaciones de exposiciones y de colecciones que jamás pensé que tuviera yo los cuadros y que escuchara a un curador hablando de eso. Entonces, en cierta medida ha sido un esfuerzo grande virtualizar los contenidos, pero ha sido una ventaja porque era un celo de esas instituciones tan hegemónicas que les tocó como abrirse a otros públicos, que eso también me parece interesante. Sí, Angélica, precisamente en una tertulia que tenemos de mediadores con el Banco de la República, estábamos hablando del tema sobre también la inclusión, que es muy importante ahorita en este momento en los temas estos de la virtualidad. ¿Cómo hacer para ser inclusivos, sí? Y sobre todo con ese público que es más vulnerable, ¿no? Y viendo no solamente el público vulnerable porque tiene discapacidad o sea, lo que sea, sino porque por otras cosas, por no tener internet o por llegar. ¿Cómo ves tú esa apertura? Si dices que ahora a nivel internacional ese celo se terminó porque tuvieron que abrir sus salas a la virtualidad y mostrar
mucho de lo que tenían oculto con mucho celo. Incluso hay gente que está haciendo unas guías impresionantes a las salas virtuales, donde los curadores hacen unos minuciosos y detenidos descripciones de las piezas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo ves tú que estamos manejando ahorita en este momento, tanto los museos como las exposiciones, en ese tema de la inclusión? Pues uno dice, de entrada es un acceso libre de público. Un museo, aunque es un espacio de puertas abiertas, como lo dicen muchos emblemas, los museos cobran, ¿cierto? Entonces, de entrada, si uno no tiene los 7.000, los 8.000, o un ejemplo grande, no es un museo, pero es la Arbo, la Feria de Arte de Bogotá. Ahorita está virtual. Ir a Arco un día vale 49.000 pesos. Y desde el domingo al 29 de agosto la tenemos virtual en plataforma. Entonces, son unas ventajas que uno dice, la vulnerabilidad económica, pues aquí se abrió un poquito. ¿Qué pasa con las conexiones? Pues hay de diferentes formatos, o sea, en lo que se está ofertando, los contenidos virtuales, como dice, vienen para diferentes públicos. Me voy a permitir entonces ahora aquí compartir unos ejemplos chiquiticos, entonces yo voy a dar 4 ejemplos de los referentes internacionales y nacionales, y ya después entonces ahí charlamos con esos ejemplos para que me digas, porque sí lo vi como, a ver, Eduard, me habilitas, por fin otra vez, que me habilites para compartir la presentación, por. Para habilitar pantalla. Sí. Compartir pantalla. Sí. Sí, es que ahorita que me inhabiliten, a ver, listo. Entonces aquí voy a compartir, listo, espera, inicio presentación. Vámonos para la primera. Entonces, hablemos de las colecciones, que era cuando yo hablaba de un ejemplo internacional, había una hegemonía, pues cuánto le vale uno ir al Museo del Louvre, al Museo del Prado, al Thyssen de Bortemisa, ¿cierto? Un mundo de, como dice, una fila larga, tener el tiempo de ese día para poder visitarlo. Entonces ellos han hecho ejercicios, pues obviamente desde en España fueron muy necios, porque es más, la Feria de Arco de Madrid se alcanzó a hacer el 9 de marzo, donde tuvo más de 5 millones de visitantes, entonces uno decía, uy, de razón. Entonces, como todos estábamos incrédulos de que esto fuera tan grave. Entonces, en los grandes museos y las grandes instituciones, yo he tenido unas filiales, hay unos que sigo mucho porque me han alimentado mucho en mi ejercicio profesional, con Miguel Ángel, aquí está Gracielita, Catherine, tenemos un grupo de mediación, aquellos que nos encanta trabajar y hacer pedagogía en los museos, hacemos unas charlas mensuales en el Banco de la República, entonces donde discutimos y mostramos ejercicios, y estos museos me enriquecen mucho porque montan muchas actividades. Entonces, en cuanto a las colecciones, voy a mostrar 2 ejemplos súper. El Museo Nacional de Bortemisa hacía visitas guiadas a las salas, ¿sí? Y al Museo de Bortemisa en un día no alcanzaba a recorrer 3, 4 salas, y el museo tiene 18 salas. Entonces a mí me permitió mirar barrocos y otros periodos que ni idea, uno sabía que estaban porque ni siquiera los catálogos estaban online. Entonces yo pongo aquí como para que los visiten, porque se anudan, o sea, se enamora uno de ver esas colecciones. Aquí hay un ejercicio, el Instagram, que se convirtió, digamos, en las redes sociales, ¿no? Por Facebook, por Instagram. Ahorita muestro, bueno, cuando no estoy en redes y estoy conectado, ¿qué pasa? Ya muestro los que son de otros accesos. El Museo del Prado, yo siempre había trabajado los 5 años de profesora de arte y cultura, trabajaba los dossiers del Museo del Prado, pero en esta ocasión había una relación público y exposición que me pareció muy interesante. La comenzaron a hacer desde la última semana de abril. Ellos ponían una hora en Instagram, pues aquí eran como las 11 de la mañana, te metías tú al Instagram del Museo del Prado, el chico se conectaba y tú le decías a qué cuadro quería que el chico se parara, y uno hablaba con el guía sobre el cuadro. Y ahí están montados más de 15 visitas con el público. Entonces uno dice, no, el público no está plano viendo un prevideo, una pregrabación, sino que sigue habiendo una relación también para mantener vivo.
porque ¿qué pasa como dice, en estas distancias, en este haber cerrado un museo? Que los que más sufren también, si uno sabe el tesoro que es un museo, las colecciones, ¿no? Las colecciones tienen que mantenerse, tienen que limpiarse, tienen que abrirse las salas así no haya público, tienen que evaluarse. Entonces, tenía que ir gente a pesar de lo que estuviera pasando al museo. Entonces ahí fue donde se crearon estrategias de difusión. Ahí van a escuchar un ruidito, disculpen ustedes que mi vecino de arriba no me entendió el mensaje. No te preocupes, no te preocupes, eso es la virtualidad, Sí. lo online. Sí. Entonces, por lo menos, sí, las colecciones, pues se mostraron, espero que me fui por aquí, para las colecciones. Hay algo muy bonito que los museos también mostraron, son los procesos, algo que los públicos jamás ven, jamás. Se mantiene en silencio, se cierra la sala y se hacen los montajes. Entonces, digamos, la National Gallery, en Ámsterdam, el museo, comenzaron a mostrar esos pregrabados que tenían de montajes, de restauraciones. Entonces yo digo, uy, qué riqueza tan grande, lo que no tiene es uno tiempo para ponerse a ver todo eso. Pero por lo menos sacan unas colecciones y unos procesos que los visibilizan mucho. En cuanto a, aquí sí estoy hablando, qué pena, aquí sí estoy hablando del gran aficionado del arte, ¿cierto? Cuando uno mira las colecciones. Yo me he ido mucho por el tema de la conservación también. Les voy mostrando 4 diapositivas, ahorita dejo de compartir y las charlamos. Ahora miremos de las exposiciones. Esperen un segundito acá. Traigo un gran ejemplo nuevo, porque dicen hace 15 días se inauguró, pero digitalmente esta semana ya se habilitó. Esto es moderno, lo han hecho algunos museos en algunas salas que es muy diferente a lo que estaba mostrando antes, que son los recorridos en 360. Yo todavía no me familiarizo mucho con esto, porque aquí no hay una relación, aquí hay unas imágenes muy planas. Es más, la he hecho 3 veces, pero no he logrado pararme al frente del panel que yo quiero ver de Chiribiquete, pero es válido también en los grandes formatos las exposiciones virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que está la sala 360 y tú vas haciendo el recorrido. Aquí es donde digo yo, pues no es tan accesible porque tienes que tener un full plan de datos y todo, porque si no jamás te va a cargar la exposición. Y aquí cuando hablamos en la parte que más nos gusta a nosotros, y aquí sí podemos hablar quizás de públicos vulnerables, sea en la infancia, tercera edad, se han abierto una oferta en las áreas educativas de talleres. Yo pertenezco a la red de educadores de museos en Colombia. Somos 83 personas, bueno, que trabajamos en museos. Yo estaba incluida ahí porque pues llevaba trabajando en Florida Blanca 2 años, pero no, pues en Florida Blanca, en el Museo Guane, no se decidió continuar con las actividades en el museo. Pero entonces llega mucha información que uno dice, no, pero es que no me puedo conectar, que estoy trabajando, que estoy ocupada, que ese día se eleva la luz. Entonces, ¿qué han hecho también como plan B? En abril fue mucho contenido. Entonces, en mayo ya se planificaron y ya quedan los tutoriales. ¿Qué ha hecho también? Aquí tengo de ejemplo Mapuca, el Museo de la Universidad del Norte, que es de una colección antropológica y arqueológica. Entonces, a mí me encanta porque están en Instagram y están en YouTube, tutorial, ¿no? Por si anden a los chicos para trabajar en los colegios, porque también un niño está ahorita conectado 6 horas recibiendo una clase. Aquí. Y el otro, ay, no se alcanza a ver bien el nombre, el de la máscara, este de la máscara, este de la máscara es MUSA, el Museo Arqueológico de Bogotá. Este también hacía, como dice, en transmisión en YouTube, no más. Yo como profesora me toca, yo preparo mis clases, mi PowerPoint y me toca convertirlo en video y montarlo en YouTube porque tuve el semestre pasado chicos que no tenían conexión en internet.
pero las redes sociales ellos sí no tienen excusa, ¿no? Entonces yo creo que montarlo en YouTube permite ese acceso, que tú estás buscando algo y se etiqueta. Entonces a mí me encantan los tutoriales que he encontrado porque me inspiran. Los hacemos con Hanna cuando ay, desconectémonos un poquito, vi el video, venga, nos sentamos aquí en el piso y desarrollamos algo que pues viene de una colección. Ese ejercicio lo estamos haciendo con el Banco de la República ahorita. Digo que aquí enriquece mucho, o a las mamás que no sabemos qué hacer para desconectarlos un poquito de las pantallas, o a los profesores. Aquí el museo tiene que tener una alianza, en Colombia todavía no les ha quedado claro, una alianza grandísima con las secretarías de educación. Pues como yo pertenezco a esa red de educadores, nosotros tuvimos unas charlas con el CONA de Latinoamérica y pues unos conversatorios en Estados Unidos cuando arrancó la pandemia y cerraron los colegios. El sector educativo, lo decían por estados, porque había una colombiana que estaba ya manejando, no sé exactamente, un cargo público. Ella decía que lo primero que hicieron, como decir, las alcaldías, fue llamar a los museos y decir, vengan, sus contenidos para las profesoras. Aquí todavía los profesores no saben qué hacer, pero todavía no han pensado en los museos. Y ahí es donde tenemos, como dice, mucho componente. Y la última, para antes ahorita hablar ya, dejo de compartir y la charlamos, otros recursos, otras plataformas que han salido a flote por, pues como dice, por la misma exigencia. Yo como docente trabajo mucho lo que son los podcasts, ¿sí? Entonces el Museo de Arte Colonial y el Museo de Santa Clara sacó unos podcasts que no son hablando de exposiciones, sino de las temáticas de las exposiciones. Entonces también eso me abre la visión a otros contenidos. Y las aplicaciones, pues el Banco de la República, que tiene los recursos, estaba que la sacaba y la lanzó en finales de marzo, y es genial. O sea, tú en 3 días te visitas la colección del museo, escoges la sala, la tienes en 3 idiomas. Entonces yo digo que pues esta pandemia, a pesar de todo, ahí tienes los recursos. Yo sé que pues, no todos tienen plan de datos, pero en algún sentido pues ya tenemos un acceso a ciertos contenidos que son pues muy importantes y muy válidos, tanto en lo artístico, en lo cultural, como en lo pedagógico. Entonces, de eso, si quieres, ¿cuál te interesó? Y lo charlamos. Sí, Angélica, muy interesante. Precisamente nosotros ahorita con el Festival de Piano, y aprovechando que, pues, que teníamos que tener una exposición en línea online, ¿sí? Entonces tenemos, como te comentaba, el maestro Leonardo Arias hizo una cantidad de ilustraciones de personajes que iban a ser protagonistas en el festival, tanto colombianos como personas de la vida de la música erudita, ¿sí? Sí. Y compositores. Entonces, precisamente, si nosotros entramos, por ejemplo, a la página de la Universidad Industrial de Santander, a la página del Festival Internacional de Piano, que es www.seguimostocandowis.edu.co, ¿sí? Y entramos a exposición, ahí vamos a encontrar una cantidad de imágenes que al nosotros replicar o cliquear cada una de esas imágenes, vamos a encontrar como una información más profunda de cada uno de esos personajes. Entonces, no solamente está la ilustración, ¿sí? Está la biografía del autor, que es Leonardo Arias, está cada uno de los contenidos que hay interesantes sobre cada uno de los autores, y se puede apreciar también la imagen realizada en ilustración digital del maestro Leonardo Arias. Entonces, como que se han creado una cantidad de posibilidades para que la gente pueda disfrutar muchísimo más, ¿no? Como seducir a través como de esas presentaciones de una manera más visual y más estética y más cercana a los nuevos públicos, ¿sí? Entonces es interesante. Yo he visto cómo se ha logrado a través de esta página del Festival Internacional de Piano, cómo hacer ese logro por ahora. Y me parece, sí, interesante todos esos proyectos o todas esas propuestas que nos han mostrado, que nos parecen súper interesantísimos. Vamos a ver ahorita que se nos viene, tú sabes que se nos viene, y tú que estás trabajando también con el Banco de la República, se nos vienen las salas abiertas, ¿sí? Sí. Cada uno va a tener una propuesta, un gran menú de cosas, tanto de exposiciones virtuales
como de otros elementos que también van a fundamentar muchísimo más para que los profesores tengan de dónde, ¿sí?, agarrarse y mostrarle a sus estudiantes y hacer como cada una de esas exposiciones de cada una de las instituciones pertenecientes, pues una cosa atractiva, ¿sí? Me parece que es muy, muy oportuno como lo que tú muestras, porque a eso nos vamos a ver abocados ahora del 3 al 11 de agosto. Septiembre. Perdón, del 3 al 11 de septiembre. Sí, no me asuste, no me asuste. No, de septiembre. Sí, yo también tengo que mandar la información. Ya tenemos plazo hasta el 11 de agosto para mandar la información, pero he estado tratando de recolectar una cantidad de información, además de lo que es virtual, porque ahora todos son links, lo que uno tiene que aportar. Entonces, sí, eso va a ser como interesante ver cuáles van a ser las propuestas de cada una de esas instituciones que van a pertenecer a salas abiertas, que aprovechamos e invitemos a todo el mundo pues a esta actividad que se va a realizar del 3 al 11 de septiembre, ¿no? Me parece muy bien. Sí, digamos con el Banco de la República, pues teníamos ya montadas las dos salas, dos exposiciones en las dos salas, la de fotografía de Hernán Díaz y la exposición de monstruos en papel. Entonces lo que hay el Banco Se está como cortando tu sonido, Angélica. es desarrollar conferencias y pensar, no, aquí yo lo tengo bien, aquí yo estoy bien, ya no tengo el ruido arriba, ya apagaron. Pues por lo menos en el Banco de la República, que tenemos montadas las salas, la exposición de fotografía de Hernán Díaz y la de monstruos en papel, lo que se ha venido trabajando son talleres y conferencias, ¿no? Es que también uno dice, tenemos acceso a los curadores. Hay unos ejercicios muy, muy chéveres, porque a veces no es, pues uno dice, sí, los que no pudieron ir al museo. No lo puse ahí para no poner tantos contenidos, pero también hay unos ejercicios que hizo la Quinta de Bolívar. La Quinta de Bolívar puso a sus trabajadores, desde la directora del Museo de la Quinta de Bolívar, a charlar sobre su experiencia, qué le hace falta y cómo extraña el museo, desde la cocina. Entonces también uno dice, pues sí, también uno rompe con esos formatos tan académicos, tan sagrados, que es entrar a un museo y cuidadito yo, cuidadito, sube el volumen si alguien está haciendo una guía. Entonces también pues todos esos contenidos como que están cambiando y pues como dicen, algo va a cambiar cuando volvamos, ¿no? Entonces hay demasiada información y demasiadas cosas de las que ahora nos tenemos a ver que agarrar y a qué le sacamos provecho. Me parece que ese es un buen ejemplo de inclusión, lo que están haciendo ellos, porque poner desde la máxima jerarquía hasta, sí, pues todas las jerarquías en una institución a que hablen sobre la experiencia del museo, pues es un buen ejemplo de inclusión, ¿no? Está como congelada. El Museo de Bogotá hizo el primer mes, y el primer mes el Museo de Bogotá trabajó sobre la huerta. Entonces todos los funcionarios tuvieron que sembrar semillas y hacerle el seguimiento a su matica. Entonces son ejercicios que también se salieron de la exposición del cuadro, de algo muy bonito, pero uno sabe que en el área educativa esos ejercicios se hacen de pronto con públicos más pequeños, pero aquí fueron mucho más visibles. Y lo que hay es demasiada información. Nosotros lo hablábamos en el grupo de la red de educadores, que al principio fue tanta información que ya ahorita podemos poner en una balanza, un filtro, que es lo bueno, a qué le sacamos provecho, pero también salió mucha cosa que, pues por afán de las instituciones, saquen, publiquen, porque había una estrategia institucional que se obligó a los museos del Ministerio de Cultura numerar museos desde casa. Entonces ya a veces lo que hacían era poner un cuadro y poner un meme. Entonces había unas cosas que ya uno decía, no, eso no tiene que ver con un museo. O sea, había unas cosas que era demasiado, pero ya ahorita estamos como equilibrados de que de verdad pensemos despacio y trabajemos sobre los contenidos que de verdad pueden sacarse provecho tanto al espacio para seducir, como dice Miguel Ángel, para que la gente quede picadita y vuelva cuando se puedan abrir las puertas. Angélica, vamos, como se trata de una tertulia y no que nosotros tomemos aquí, entonces yo creo que debemos habilitarle el micrófono a Luis Camargo porque tiene una pregunta interesante que hacer y que la haga directamente.
Entonces vamos a pedir, por favor, a Edward que le habilite el micrófono a Luis Camargo, por favor. Bienvenido, Luis. Angélica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. Bueno, mi pregunta es esa última que estás hablando. ¿Qué tiene que ver con un museo? Porque en mi experiencia aquí en el Royal Alberta Museum de Canadá, en Edmonton, aquí hay salas de arte, hay salas de animales vivos, disecados, hay salas de geologías, hay salas de minerales de la provincia y hay salas de energía que desarrollan la provincia. Entonces, si es tan amable, usted me ayuda a resolver qué es lo que debe abarcar para un museo. Pues el ejercicio del museo, una de sus funciones, bueno, el ICOM dice, un museo conserva, expone, divulga y educa. Pues siempre he ido por la línea, es que en un museo comunica. Entonces las estrategias de comunicación van para aquel público que quiere tener esa información precisa sobre esas riquezas o esas colecciones, o comunicar es hablarle a lenguajes, digamos, los últimos 15 años, por lo menos en Colombia, pero sé que en Europa lo han hecho desde más tempranamente, en Estados Unidos no mucho, hablar de la educación infantil en los museos, para que desde chiquitos tengamos un interés por la cultura, por nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué es de un museo? Es comunicar lo que tiene un museo. Y aparte de sus colecciones, de los espacios. Digamos, el ejemplo que di con sembrar la matica en la semilla, es porque, por ejemplo, la casa donde están los museos es una casa seguramente patrimonial, con una riqueza, con una historia. Entonces, no solamente lo que está colgado, lo que está guardado, sino el espacio que habita el museo. Entonces, a veces, y lo digo yo, digamos, en el Museo Nacional de Colombia, uno de los proyectos grandes que trabajé allá en el museo fue el archivo histórico, y digitalicé la base de datos de todo el archivo histórico, que fueron 150 tomos. A mí me aterraba como en el año 60, ¿sí? Se le dio importancia durante 5 años, no a la colección del Museo Nacional, a los jardines del Museo Nacional, porque el espacio era el que tenía que atraer al público, afuera al público. Entonces, para mí siempre el espacio, la arquitectura, el jardín, la entrada, todo eso comunica, todo eso seduce. Entonces, pues yo particularmente, como he trabajado en el mundo de los museos, y lo digo como profesora a mis estudiantes, para mí todo es arte, todo, no se aleja absolutamente nada. Yo tengo chicos de medicina, ¿sí? Entonces les hablo de los intereses y hablo de conservación, hablo de las normas ambientales, que ojo, porque un cuadro no se puede coger con las manos. Entonces, para mí el arte está como transversal a todo, entonces yo digo que en el arte cabe todo, pero toca de saberlo comunicar, ¿sí? A los públicos, y digamos exactamente qué jugo y qué provecho le puedo sacar a una obra o a una escultura. A ver si le puede contestar a Sí, muchas gracias por la aclaración, Angélica. Usted que es la experta a la que yo tengo que creerle. Ay, no, señor. Me falta mucho camino. Angélica, Luis Camargo es egresado de la Universidad Industrial de Santander y está en Canadá. Entonces es uno de los participantes activos de nuestras tertulias. Angélica, me salta una pregunta ahorita en este momento. Bueno, antes decirle a las personas pues, que queremos que sean participantes activos y que muy bien pueden pedir que se les habilite el micrófono y con mucho gusto pueden hacer sus preguntas. Pero ahorita que hablabas, nombraste una palabra mágica que es conservación. ¿Sí? En los museos se rotan las piezas. Sí. ¿Para qué? Para que en esa rotación, en los momentos en que se hace esa rotación, las personas, las piezas que salen de exhibición puedan tener la oportunidad de hacérseles mantenimiento de conservación. Y entonces, ¿qué pasa ahora con todo ese material? Porque si ahora todo es virtual y están las cosas hechas y están ahí los videos y todo lo demás, ¿cómo se aplica como esa conservación de ese patrimonio? Pues ese fue pues hago parte también de las reuniones que fue del programa Fortalecimiento de Museos, y la primera reunión que hizo la PFM, el programa Fortalecimientos, fue preciso sobre los protocolos de los trabajadores,
porque las conservadoras tenían que ir. Y uno lo veía porque cuando veía los primeros videos de, venga, ¿y este por qué está en el museo haciendo el taller? Y decía abajo, conservadora. Porque los que son los conservadores o los registradores de los museos, ellos sí tenían que exponerse e ir a controlar, a tomar la humedad, la temperatura, a mirar el lienzo o por lo menos desmontarlo porque ese cuadro se iba a rotar o algo. Entonces, en las primeras reuniones, y fue marzo, abril, la primera reunión de abril, pues la mesa de trabajo fue preciso con Catalina Plazas porque lo que se decía ahí es una urgencia de la colección, ¿sí? Porque eran 4 meses donde podían crecer, como dicen, bacterias, hongos, y podía ser muy, muy perjudicial para las propias colecciones. Entonces, el programa de fortalecimientos, pues a nivel del ministerio, acató esa orden y se les dio permiso, porque las entidades culturales, sí, como decían, cerradas, pero decían, no, espera un momentico, que es que el museo cerrado no puede. Hay un área de trabajo que tiene que ir a hacer una revisión y un mantenimiento. Y se autorizó, pues, en su momento, los que podían, como dicen, los que pudieron esforzarse y hacer. Por ese lado, en Colombia éramos muy conscientes de las colecciones. Sí, Angélica, pero mira que es una ironía también porque en una época en que estamos precisamente peleando contra el plástico y que, sí, queriendo como utilizar cosas biodegradables y toda esa cosa, ahora estamos llenos de plásticos y de cauchos y demás. Igual también estamos utilizando muchas cosas que tenemos, como por ejemplo geles, alcoholes y toda esa cosa que en determinado momento eso es contraproducente para la manipulación de diferentes elementos que tienen que ver con el arte, como las pinturas, como las cerámicas, como, sí, y si hay esos protocolos que son obligatorios, pues no sé, tienen que ser unos protocolos demasiado estudiados y me salta como esa preocupación también con respecto a eso, ¿no? No, digamos de uno de los, eso lo decíamos, que los que hayamos manejado colecciones, éramos los que más fácil manejábamos los protocolos. Porque de entrada, Miguel Ángel, el alcohol nos lo echábamos afuera de la zona de reserva. O sea, uno para estar en una reserva tiene que tener el guante de nitrilo sin polvo y la bata y el tapabocas, ¿sí? Haya pandemia o no haya pandemia, lo teníamos que tener puesto. Entonces, jamás una obra iba a estar expuesta con nuestras manos, porque ya llevamos 20 años manejando los manuales de protocolo y de mantenimiento preventivo del ministerio. Entonces eso sí pues uno dice, los geles y eso, jamás la obra se expone, jamás. Porque de entrada uno utiliza ese guante, no el guante de quirúrgico, de polvito, porque ese es el que perjudica, sino el de los tatuadores, el azulito. La bata también. A veces yo me espanto, pues es que yo me eduqué en un museo tan que tenía que cumplir las normas, ¿no? Y yo aquí en Florida Blanca me la pasaba por las mañanas, yo llegaba, me ponía el tapabocas, cofia, la bata, tenía otros zapatos para estar dentro del área del museo y los guantes. Y a mí, pues, es más, se hicieron muchos videos y se llamó mucho a la prensa cuando estábamos en el registro y la catalogación de Florida Blanca, porque a todo el mundo le llamaba la atención que por qué estábamos así, que por qué teníamos la cinta de peligro, que porque sí, o sea, todo el mundo parecía que nosotros estuviéramos haciendo quién sabe qué, pero pues yo ya estaba educada que así se trata una colección. Entonces, las normas del alcohol y eso es, como dice, por fuera, ahí sí no, las colecciones jamás entran, como dice, nada de humedad, pero sí se tienen que seguir tomando los controles de humedad y temperatura. Entonces, sí, las normas son para uno cuidarse y desinfectarse, pero la colección jamás se expone ni a los geles ni al alcohol. Sí, Angélica, pero los que somos de la escuela de Lucila González podemos dar fe de eso, porque ella era muy estricta en eso en el Museo Caso de Bolívar. Incluso para las exposiciones uno tenía para manipular, trasladar de un lado a otro, colgar cuadros, todo lo demás uno tenía que tener pues sus respectivos guantes muy pulcros y toda esa cosa, ¿sí? Pero eso uno se pasa por la faja, eso, por eso era mi preocupación. Y ahora que además de que no hay guantes, ¿sí? Hay que echarse geles y no todo el mundo tiene la precaución, sí se debía como crear como unos talleres, así como dando prioridad para llamar a que no se vayan a deteriorar obras de arte, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Todo el mundo utiliza como esos protocolos, ¿no? Sí, no, pues precisamente por eso fueron las reuniones,
porque si la entidad y el museo no tenía esos protocolos o no tenía un profesional de, digamos, eso también fue a lo que pues yo dije aquí en Florida, porque el último mes sí dijeron, Angélica, se va a habilitar, y yo le dije, pero si no están las garantías de bioseguridad, no, ¿sí? Quizás ahorita llamen a alguien y trabaje sin las garantías de seguridad, pero uno que es profesional en museos, yo sin garantías de seguridad, ni por mí ni por la colección, obviamente. Sé que, y entiendo lo que dice Miguel Ángel, porque hoy día hay museos con M mayúsculas y dobles M que ponen un cuadro en el piso, ¿sí? Y lo ponen antes de la pandemia, ¿sí? Pero yo creo que eso es en la formación del profesional en el campo de los museos, ¿sí? Ahí la experiencia la que le da a uno decir, me dirán, ay, pero eso no pasa nada porque es de mi amigo, eso, tranquilos. Pero después de muchos años hay un daño chiquitico que no se ve inmediatamente que le perjudica al artista el valor de esa obra. Sí, aquí antes de pandemia se ponían los cuadros y cogían los cuadros y lo acostaban en un carro y le ponían otro marco encima. Pero, pues uno dice, ay, Dios santísimo, yo lo que hago es remitirlos a todos esos manuales que hay para uno capacitarse si no tiene la oportunidad de trabajar en un museo. Hay mucho instructivo, y para eso es el programa de fortalecimientos. Hay un canal de YouTube que se llama Enclave de Museo. El año pasado lo charlamos en el Banco de la República, porque son unas cápsulas de 3 minutos, cómo planificar, cómo tomarle una foto a una obra, ¿sí? Entonces también hay cómo profesionalizarse en este sentido. Sí, uno de los primeros, precisamente como manuales de esos que se dio a conocer sobre cómo hacer los montajes, ¿sí? En los museos o de exposiciones, era de Fernando López Barbosa. Sí, era blanquito, 1996 publicado. 96, y eso se le dio palo. Incluso yo lo tengo como un manual en que pues ya uno por inercia le explica a las personas que están trabajando con uno en el montaje de las exposiciones, todos esos protocolos, ¿no? Y la gente es cuidadosa y saben cómo manipular un cuadro, cómo agarrarlo, ¿no? Cómo para evitar el mínimo deterioro de esa obra que uno está poniendo en exhibición. Incluso a veces a veces es muy rico desenguacalar y abrir, desempapelar y poner su capacidad de asombro al máximo viendo lo que va a sacar. Pero después hay gente que no tiene el suficiente cuidado en el momento de otra vez volver a embalar y volver a hacer itinerar. Le ha pasado a uno con muchas exposiciones que son de uno mismo, de la universidad y toda esa cosa que uno es muy cuidadoso y las hace itinerar y después las reciben y las empacan después como quieren, ¿sí? No teniendo en cuenta pues las normas que hay que tener en cuenta para eso. Entonces yo digo que todas esas cosas que tú manifestabas en la virtualidad, que están haciendo escuela, que están mostrando los procesos de montaje. Sí. Es súper ilustrativo. Eso, mejor dicho, es como para darle constantemente compartir para que la gente se dé cuenta que además, ¿sí? De que montar una exposición no es como montar cuadros en la casa. Sí, pegue la puntilla. Que pone puntilla y cuelga, ¿sí, no? Sino que hay toda una estrategia museológica, museográfica que hay que tener en cuenta para ese montaje, ¿sí? Y que hay detrás de todo eso una curaduría y un montajista que es importante para tener en cuenta y para que el producto llegue a su mejor forma a eso. Esa era la escuelita que hacíamos nosotros al principio con la gente que se acercaba a dirección cultural y que pertenecían a diseño industrial. Eran las personas más cercanas como al arte, entonces uno les daba como sus instructivos y les enseñaba a hacer montaje de exposiciones y les explicaba muy bien qué era la museografía y qué era la museología, ¿no? Y además pegadito a eso también, que era la curaduría, ¿sí? Que es otro de los aspectos importantes, porque ahora la gente hace un cursito por internet y ya es curador, es museólogo y es museógrafo. Sí, cuelga cuadros y dice que es curador. Y que ser curador es levantar una investigación, trabajar los colores, los pesos del cuadro, investigar al artista o a las obras, ponerlas en contexto. Pero sí hay gente que dice soy curadora y monto 3 o 4 exposiciones. ¿Sí? Eso es muy, como dice, hay muy de todo, ¿no? Así como lo hay en las artes, lo hay en otras carreras que dicen son escritores, cuando son críticos dicen, no, yo tengo tantos escritos.
Sí, eso hay de todo. Pero digamos, esta virtualidad permite, yo he hecho eso, yo tengo en mi Facebook cada vez que monto algo asombroso, lo coloco y se lo reenvío a alguien para que diga, uy, sí, para que me crea. A uno no le creen, pero si usted lo ve el ejercicio en otro museo, seguramente dirán, uy, venga, esta señora sí, de razón que pedía tanto presupuesto para el montaje, para que vean que las cosas son, digamos, siguiendo unas normas, porque me ha pasado, la formulación de los dos proyectos, se ejecuta un presupuesto, y dicen, pero ¿para qué tanto? Porque es que se necesita esto. Me dicen, no, eso es mucho gasto para un museo, pero es que esos digamos, son los pasos que toca seguir. Pues mi fortuna también es que yo estuve en el inventario cuando se cerró el Museo del Siglo XIX. Entonces, ese se trasladó, el cierre de ese museo fue muy pues, triste en esta realidad colombiana. Era una casa que quedaba diagonal a la presidencia de la República, una casa hermosísima, pero el ministro de aquel entonces, ex candidato presidencial, que lo pusieron de ministro de Vivienda, dijo, oiga, qué casa tan linda, la quiero como oficina. Estaba el museo todavía el siglo XIX. Entonces, de un momento a otro llamaron al Museo Nacional, me desocupan esa casa que la necesitan para un ministerio. Así fue. Uno se aterra de lo que pasa en la región, pero eso pasó allá en la capital. Entonces fue armar un equipo de trabajo y desmontar y hacer inventario y dejar la casa desocupada para el ministerio. Después los ministros decían, pero déjenme ese cuadro aquí, sabiendo que pues en una oficina se fuma, se toma tinto. Eso fue una guerra casi de 2 años que el museo decía, no, no y no y no. Pero entonces, digamos, en ese montaje y en esa reserva, yo aprendí mucho también, fue porque trabajé durante 2 años con un conservador, que existe la profesión en el externado, conservadores de arte. Si uno era meticuloso, ese conservador, Angélica, así no, Angélica, el dedo de gordo debajo del marco, Angélica no me lo incline a 45, se inclina, ahí es donde yo también tuve una escuela. Angélica, los objetos. Y pues teníamos 3 bodegas, yo aprendí muchísimo, colección textil, pues teníamos el muñequero del siglo XIX, que eran objetos, y tuve esos cuadros que la maestra siempre investigó, yo los tuve grandes, esos, como dice, esos lienzos de 2,80 por 1,50, yo era así, y me decía, Mauricio, Angélica, ¿dónde está? Y yo por al fondo mirando el cuadro, porque pues se sorprende uno de esos cuadros, pero era como bebecitos, como la colección. Aquí yo, lo de Florida Blanca, yo era con cada ollita así con las 2 manos. Y alguien encargado del museo me decía, yo le ayudo. Y tenía 3 copas y una olla. Y yo, ¡uy! Por Dios, pero esa era la funcionaria, entonces yo no podía decir nada. Entonces digo, pues yo trabajo a mi modo y si quiere enseño, pero cuando la gente no quiere aprender, ahí sí no hay nada que hacer. Sí, Angélica, yo me acuerdo perfectamente también, Fernando López era súper meticuloso con los montajes y que quisiera traer como a memoria porque la última parte de la historia desde la colonia hasta la guerra de Palo Negro hasta nuestros días en el Museo Casa de Bolívar fue una experiencia bastante interesante porque precisamente como en la Casa de Bolívar funcionaba la Academia de Historia, o funciona la Academia de Historia y en determinado momento tuvo como más protagonismo el museo más que la academia, entonces existían unos celos, entonces querían abrir otra vez las ventanas que daban a la calle 36 de la Casa de Bolívar, ¿sí? Me acuerdo tanto que Lucila dice, bueno, Miguel Ángel, craneese ahí una cosa, ¿sí? Con lo que hay, usted que conoce lo que hay en el depósito, monte el resto del museo ahí en esa parte, en eso. Entonces ahí fue cuando nació, que yo digo que me comentan que Lucila todavía guarda esa maquetica. Sí, la tiene. Que hizo los con libros un y las fotos. papel doblado, donde están las vitrinas y donde están distribuidos todos esos elementos que estaban en el depósito, pues históricamente organizados, pues porque uno tenía conocimiento, porque Lucila era súper estricta en eso, en conocer cada cosa que uno hacía. Y me acuerdo tanto que después consultaron con muchos museólogos y entre ellos Ripoll, ¿sí? Sí. Llegaron a la conclusión que lo que se tenía que hacer era lo que se había hecho en esa pequeña maqueta. Y ahí se realizó el montaje de la última etapa del Museo Casa de Bolívar, que hoy está allá. ¿sí? Sí.
Entonces, el guión era de Álvaro Chávez Mendoza, sí, que era el director del Instituto Nacional de Antropología, y Miguel Ángel Núñez ahí a pie, como chupando llanta, ahí al ladito, pero eso desapareció, ¿sí? Esos créditos también desaparecieron, como desaparecen muchos créditos, pues por a veces también como por celos y protagonismo, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera que abordaras un poco también como el tema de la curaduría, porque eso no es de viejos, ni que los que conocemos parte de la historia de una región, de una manifestación artística o lo que sea, sino que hay mucha gente joven ahorita que son excelentes curadores porque son lectores empedernidos, ¿no? Eso. Entonces, Es que lo que parte de una curaduría, uno puede ver muchos espacios de arte con cuadros colgados, pero a veces a uno le da tristeza llegar a una exposición con mucho vino y mucho pasaboca, y ni siquiera es una ficha ni un texto introductorio, ¿sí? Entonces, porque por lo menos ese espacio cultural dice, no, pues es que se montaron y se les dio a los artistas, cosa que se les respeta, pero una curaduría es partir de una investigación, de una selección de obras para darles más importancia de la que ya tiene, porque ya viene un trabajo de una creación artística. Y seguramente cuando hay un trabajo de curaduría, la obra se valora y se aprecia de mejor manera, ¿sí? Las curadurías no tienen que ser ni cronológicas, pues ni temáticas, pero lo que dijiste tú, toca es leer y también ponerse en contexto de cuáles han sido las grandes investigaciones, qué es lo que está seduciendo ahorita en las artes, en las intervenciones. Quizás aquí falta ser un poquito atrevidos con los montajes, ¿sí? A veces somos muy clásicos y vemos los cuadros bonitos así bien, y eso tampoco es una curaduría, es poder meter un objeto que me dialogue con esas obras de arte, pero ese objeto lo metí porque en la lectura e investigación me permitió. Ahorita que hablabas de Lucila y ese primer ejercicio, aquí yo quiero, como dice, aprovechemos este espacio para enaltecer a alguien, como dice aquí, no sean los créditos, y a mí me duele en el alma la invisibilizada que le han dado a la señorita Lucila González. Precisamente hace 15, 20 días me entrevistaron porque le van a sacar un especial a ella, y yo, uy, claro, venga, le cuento todo lo que quiera, las horas que quiera, porque por fin, 5 años que llevo acá y pues poco la nombran, y no dice, fue una escuela grandísima. Y lo que hizo ella en la Casa Bolívar arrancó desde el año 82. El montaje desde el 76. El montaje duró, la investigación duró 6 años porque lo tengo documentado, del 80 al 86. Y me imagino Miguel Ángel los conoce, pero yo el año pasado me senté con Lucila a charlar y a sacarle los libros porque es algo que yo tengo deudas pendientes con las González, y vi la maqueta y me sacó las fotos, ¿sí? Y es también darle el valor, es que la señorita Lucila González fue la primera que propuso las áreas regionales de colcultura. Ella se la pasaba más en Bogotá, y si quieren, a la maestra la entrevistan, a la maestra Beatriz, y ella dice, la que más sabe es Lucila, ¿sí? La que más sabe, ella sabe más que yo. Lucila abrió las puertas a lo que es el patrimonio y pensar en la educación en los museos desde el año, y se lo digo, 1968, que ella ya estaba firmando cartas en colcultura, ¿sí? Porque como dice, yo me hice el archivo histórico. Entonces ella tiene una escuela y una visión, porque ellas tuvieron la fortuna de salir del mundo desde los años 50. Entonces ellas sabían lo que estaban haciendo y lo decían, ¿sí? Y formaron, como dice, fuimos esos hijos mimados, adoptados, afortunados, ¿no? Ya no creo. El muñequero. Uy, sí, ese muñequero, como dice, que aprendimos mucho. No, Angélica, y es espectacular porque si las personas que sabemos de curaduría, de diseño, de montaje, de conservación, de restauración, se lo debemos a Lucila González. Ahí veo a Gracielita. Gracielita también puede extenderse en educación, ¿cierto, Gracielita? A Lucila le debemos mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo, porque ella fue la persona que trajo a toda esa gente a través de Colcultura para que dictara esos talleres espectaculares, esos seminarios sobre diseño y montaje, todas esas experiencias de viajes por los museos de Santander, ¿sí? Todo eso se lo debemos a Lucila González, además que era una conversadora, ¿sí? Sí, María.
súper espectacular y que creaba unos documentos también súper espectaculares, ¿no? Yo para mí el personaje cultural siempre lo será Lucila González Aranda, ¿no? Para todos, sí. Los grandes inventarios de arte colonial, el primer inventario de arte público a nivel nacional lo sacó ella, ¿sí? Para Colcultura. Ella era muy gran amiga de Gloria Sea, porque pues era cuando Gloria Sea era directora de Colcultura, entonces ella era la que prácticamente ayudaba a manejar las regionales y pues sobre todo la región de Santander. Entonces sí es una escuela, como dice, le dio mucho y trabajó mucho, mucho, mucho por el campo cultural y por el patrimonio. Y los museos, los primeros inventarios con el Banco de la República, todos se hicieron en con todos Lucila unos González, incluso las guías especializadas. Yo me acuerdo mucho de una guía especializada que se hizo y de inclusión, además, que se hizo una guía especializada en Barichara, que se hizo en la catedral con cada uno de los gremios de Barichara para que ellos mismos fueran los protagonistas en esa visita guiada que se le podía hacer al pueblo, que eso es lo que ahora se está buscando, ¿sí? Que las mismas personas, ¿sí? Que pertenecen a un espacio o que pertenecen a un museo o que hacer el museo vivo a través de sus protagonistas, que son pues las personas que lo viven, ¿sí? Ella, yo creo que fue de las pioneras que le quitó esa imagen acartonada a los museos, que solamente era para guardar cosas y exhibir cosas, como allá como decía la gente, los vejestorios, ¿no? Ella empezó a innovar, creó la pieza del mes, empezó a crear una cantidad de cosas que eran importantes para salir adelante, no solamente con los museos, sino con las exposiciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, yo el año pasado hice para la Fundación Universitaria Confenalco una cartilla, pues con un enfoque turístico de los museos, un directorio de museos en Santander. Y a donde yo iba, lo primero que me decían, esto es gracias a una señora de Bucaramanga que trabajaba en el Museo de Arte Moderno, digamos, de Socorro. El primer museo en Santander es el de la Casa de la Cultura del Socorro. Y me lo dijo el director, que dijo, en ese entonces yo era joven, y él me dijo, y yo decía, ay, qué bonito, con Álvaro Chávez, dijo, a mí me tocaba dejar encerrados a Lucila y a Álvaro Chávez, porque mientras ellos trabajaban, porque se enamoraban y no descansaban, no comían, no almorzaban, porque ellos, digo, les regalaban también su trabajo a ese museo. En Barichara fue lo mismo. Ay, una señora en los años 80 vino y nos ayudó con el museo, todos, o sea, hay un referente. Y si uno mira los museos aquí en Bucaramanga, el primero, que es el Museo de Casa de Bolívar, después fue directora del Museo de Arte Moderno 26 años, el Museo de Florida, como dice ella, fue el gancho para que en la Casa de la Cultura Piedra del Sol se hiciera esa filial con el Banco de la República. Y Lucila traía, digamos, muchas, a María Cardal, el banco la traía, pero era gracias a esa relación que tenía Lucila con las entidades culturales muy, muy, muy fuerte. Y era muy tuvimos por mucho tiempo a Marian Cardal y a Emilia Cortés. Marian Cardal haciendo los estudios sobre las cosas que además con los Acevedo, los papás de Óscar Acevedo, ¿sí? Hicieron esas excursiones a la Mesa de la Santa de los Santos y descubrieron muchísimo de los textiles que están en la Casa de Bolívar, ¿sí? Y Marian Cardal era la persona encargada de hacer como esos estudios, y Emilia Cortés se encargaba de la restauración de ese material que después estuvo en exhibición, ¿no? Entonces, ¿quién era la gestora? Pues ella, Lucila González. Entonces sí le debemos parte de poder decir, reconocer como esa parte histórica de que todavía permanezcan en nuestra región, pues muchísimas cosas que tienen que ver con los museos de Santander, ¿no? Sí, otro que me acordé que ya no existe, que eso es lo triste, ¿no? Se abrieron las puertas, se hizo un trabajo el año pasado con el directorio. Yo dije, pero si yo fui hace 20 años con Lucila al Museo de Arte Religioso de Girón, ¿sí? Yo fui a mirar. Entra uno, la curia, hablé con el párroco, que no, me dejaron entrar a la casa, desapareció lo que yo había visto hace 20 años y me decía, ay, como qué tristeza. Pero pues por lo menos Lucila tiene el libro de un inventario de 800 piezas que había de porcelana, de cristos, de marcos, de cuadros que había en Girón, ¿sí? Son esas cosas y me dice, bueno, se hizo un trabajo de inventario, después ahora toca mirar dónde están.
pero Y la sí famosa, existe. y la famosa cadena de oro de allá, que cada vez que se hacía se volvía a hacer el inventario, cada Solo vez le quedan tenía 3 aros, solo le tres quedan aros 3 aros después de y que no era. tienen el color que tenían hace 20 años. Y me imagino que de los más conservados de los museos, pues, porque celosamente siempre se han conservado, también es el de Guane, que guarda muchísimas historias y muchas Sí, anécdotas contadas por Lucila González, no solamente de las expediciones que se hacía con los acevedos en la Mesa de los Santos para conseguir como esas como muestras de los tejidos de guanes, los tejidos, ¿sí? sí. Me Y acuerdo de que la se colección. viajaba con antropólogos, con arqueólogos, con médicos, incluso ahí estaba otra que es de la casa de la UIS, que es Eucaris Gallego, estaba, ¿sí? Sí, Como ella, antropóloga, ¿sí? pues eso contesta un poquito la pregunta de don Luis. Es que un museo tiene, como dice, tiene una visión tan grande, lo tiene todo. Entonces uno dice, pues un tejido es una colección textil arqueológica muy valiosa, pero ¿qué me enlaza el tejido? El diseño, el arte, dónde estaba tejido, los recorridos turísticos, ¿sí? Tenían esa visión muy grande e integraban diferentes profesiones que ayudaban a enriquecer todo eso. Sí, y otra cosa importante también, que es para resaltar en la parte, pues que ahora en la virtualidad sería buenísimo, ahora que si estás haciendo un recopilatorio como de todos esos documentos y esas cosas que tienen que ver con la historia de los museos en Santander y a través de ese personaje que es Lucila González, independientemente de otras cosas que no hayan salido bien o que no, o que hayan personas que no estén de acuerdo, pues sí hay que reconocerle pues que ella fue la pionera en muchísimas de las cosas o la mayoría de las cosas. Ella fue la que sembró la semilla porque Sí, ella empezaba desde muy temprano, desde la edad escolar ya de bachilleres y muchos viajamos a otros países a especializarnos en cosas que tenían que ver con la museología y la museografía presentadas por el museo dirigido por ella, ¿no? La Casa Bolívar. sí, esa, como dices, es una buena escuela de los González. Yo me siento muy afortunada que hace 5 años me decían que yo era del clan González, era mal visto acá, pero yo me sentía requete orgullosa y yo le decía a Bogotá a mis amigos, no, es que allá me rechazan porque soy del clan González. Y me decían, ¿cómo son capaces? Pero yo me siento requete orgullosa que todavía me digan que soy del clan González. Bueno, Angélica, yo quiero tocar otro tema porque tuve una experiencia cuando hicimos la exposición en línea y virtual del Festival de Música Andina Colombiana, que fue con Juan Diego Pinzón, que es una persona que fotógrafo, que ilustró maravillosamente pues muchas fotografías a través de la fotografía lo que es el cañón del Chicamocha, ¿sí? Después yo conversaba porque una tertulia, cuando uno prepara una tertulia, hace un opening, uno no solamente es igual, uno está acostumbrado a que hace uno todo un historial con respecto a lo que está haciendo. Si invita a una tertulia, uno tiene que hacer, conocer el personaje, conversar con él Sí, antes, durante y después, porque es una amistad que empieza y se hace para toda la vida, porque siguen habiendo temas recurrentes, ¿cierto? Y sí, Juan Diego me comentaba y me sigue comentando que ahora está llevando sus exposiciones, pues hemos logrado que se vaya para Barbosa a mostrar como esta exposición del Festival de Música Andina Colombiana. Y dice que primera vez que él lograba sentirse muy contento porque había captado la atención de toda la gente que estaba en la exposición, estaba porque quería saber de las obras de él y no de lo que tú decías a veces, que el pretexto de irme a comer un canapé o tomarme un vino y ni sí. siquiera ver la exposición, ahora se está logrando a través de la virtualidad con las exposiciones como acaparar la atención de las personas que están participando en esta actividad. Me parece algo como interesante. ¿Tú qué opinas? Sí, digamos, ahora nos enfocamos, pues uno dice, lástima, no están esos contactos y esas relaciones sociales que en los espacios culturales a veces son tan parchudos y aquí es frecuente ir al vino y al bolobán, pero no a la apreciación de la obra de arte. Pero como en estos contactos tenemos es la obra, pues uno dice, aprovechemos los minutos, los segundos o lo que tenemos de presentación y sacarlo al máximo. Y sin embargo, siempre detrás de eso es que hay un proceso de cómo lo monto y cómo lo presento, ¿cierto? Hay un ejercicio
previo muy importante y pues yo como he estado relacionada con artistas, dicté también un taller una vez aquí a los artistas, a veces uno les digo, si usted no le respeta su obra, nadie se la va a respetar. Entonces también es montar una buena foto, hay unos canales, pues por Facebook hay unos artistas y unos colectivos de artistas que hacen trabajos muy, muy buenos. Y seguramente si los ve alguien en Bogotá, repica, si los ve alguien en otro país, repica. Pero si el artista saca y pum, pum, por presentar, que eso pasaba con los contenidos de los museos al principio, ahí es donde se pierde. Y donde el artista también tiene que guardar su magia. Yo a veces he visto al mismo artista 4 o 5 veces en el año en diferentes espacios aquí en Bucaramanga. Y yo digo, pierde el encanto y pierde la sorpresa y son los mismos cuadros que recorrieron del centro, cabecera, por todos lados, ¿sí? Entonces, yo digo que el artista tiene que buscar de verdad, así como dijiste, buscar que me reconozcan mi obra y eso también depende mucho del propio artista. Puede que uno dice, uno necesita salir a mostrar su obra, pero guárdese un poquito, como dice, guárdese un poquito para tener esa seducción. Sí, me parece bien. Pero ahora tenemos otra competencia grande. Si antes, cuando trabajábamos, por lo menos en mi época, en los museos, y remitiéndonos otra vez a Lucila González, lo que se hacía era de forma manual y era muy, muy complicado, ¿sí? Porque era la pieza del mes, entonces esa postal o esa imagen que se hacía tenía que tener muy bueno y tenía un proceso demasiado largo. Ahora con la virtualidad, pues tú puedes diseñar una cosa súper rápidamente y la puedes replicar miles de veces y ya, pero entonces sí. Ahora con las exposiciones que han migrado a esta parte de la virtualidad y lo mismo los museos, tú misma lo estabas diciendo, pues la competencia es también el público y la cantidad de obras y de puestas que hay montadas en internet y en los diferentes espacios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos estamos haciendo programas que tienen que ver con la virtualidad y en línea, pero hay muchísimas actividades que en este momento también se están realizando. Entonces, a veces, con lo que uno peleaba en un principio, oiga, pongámonos de acuerdo, y usted, por ejemplo, con el cine, usted no programa esta semana el lunes, sino el miércoles, y yo programo el miércoles, el jueves, y poner en consenso para que hubiera público para toda la semana, por ejemplo, de cine, ¿sí? Ahora no, pasa que en el mismo día pueden haber muchísimas actividades, no solamente aquí local, sino nacional e internacionalmente. Entonces, una gran competencia ahora es la gran cantidad de programas que se están ofreciendo, ¿no? En la virtualidad. Entonces, yo creo que esa es otra de las competencias que es difícil ahorita en este momento. Y sí, ahí entra en juego la palabra, pues esa que siempre hemos puesto, que es cómo lograr seducir al público para que vuelva otra vez y se convierta en un público cautivo y recurrente en las actividades que uno realiza. Sí, uno dice, ahí es el toque. A mí me gusta mucho de todos los contenidos que montan, lo que son talleres, que uno pueda tener ese recurso para después buscarlo y replicarlo y replicarlo y replicarlo. Porque pasa con o la visita guiada o con las conferencias o con las charlas. Tú la escuchaste una vez y listo, no más. Pero los talleres y las actividades de las áreas educativas, yo los puedo ver 3 o 4 veces, los repico, los hago, los apropio. Entonces a mí me parece que lo que son contenidos educativos son los que pues, van a sobrevivir, ¿sí? En esas plataformas. La conferencia y el conversatorio, plin, plin, y la vieron y chévere, que tuvieron acogida o no tuvieron acogida. Y como dice, jugar con lo de ahora, ¿no? Tener, pues yo lo tuve por el contexto, tener Instagram, tener Twitter, tener un pocotón de cosas, porque pues esos son los lenguajes. Uno que es mamá, uno dice, ay, ahora cómo cuando volvamos a salir, ¿cómo desconecto a mi chiquita del computador? Sí, esos son. Angélica, pero también hay otra cosa que es que la gente se vuelve seslosa con sus contactos, ¿no? Ajá. ¿Qué? Porque entonces si los comparte, entonces es como decir, pues estoy cediendo como la oportunidad de que en vez de que me vean a mí, pues hayan otras cosas que puedan ser, que lleguen a ser más atractivas y entonces acaparen la atención. Entonces la gente se ha convertido también, o se ha vuelto como celosa con compartir como sus contactos, ¿no? En las redes y en los correos electrónicos y todo lo demás, ¿no? Sí, pues yo personalmente el Facebook multiplico todo. A mí me dicen, ay, ¿dónde vives? Le dije, métase en mi Facebook que yo todo lo etiqueto y lo comparto porque
pues lo aprendí como dice, de las González vuelve y dice uno. Mi director de tesis de maestría era en entonces el director de la Luis Ángel Arango, Jorge Orlando Melo, como dice, gran intelectual. Y yo tuve, pues, por la misma relación laboral con la maestra, tuve cercanía con Fernán González, Gonzalo Sánchez, Renan Silva, los profesores que tuve en los Andes, y ellos eran de una bondad en el conocimiento que a veces yo me aterro aquí nomás en la propia escuela porque son tan celosos. Digo, de razón que el provincialismo como dice, se queda anonadado. Pues digo que uno tiene que ser bondadoso en el conocimiento, pues así como uno da, así le llegará a uno y uno recibe. Angélica, y hay otro tema, ayer estuve participando, ayer o antes de ayer, de una conferencia sobre derechos de autor en la virtualidad. Es un tema que es bastante complicado y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque el hecho de que yo comparta no quiere decir que yo estoy cediendo mis derechos, y cada vez que uno pues que quiera compartir, así sea una imagen, se lo utilice. ¿sí?, un logo, tiene que pedir como autorización, ¿no? Y que tiene unos derechos que tiene que adquirir con unas condiciones además también, ¿no? Que no se puede modificar, que no se puede replicar, que no se puede usufructar de esas cosas. Entonces eso también, que uno que estaba acostumbrado a que uno replicaba y replicaba y replicaba, sobre todo en el Facebook, ahora hay que tener como más cuidado, porque a veces la gente que adquiere los derechos, por ejemplo, por algo que mandó a hacer, ¿sí?, el que mandó a hacer es el que tiene los derechos. Y el que lo comparta no quiere decir que todo el mundo lo puede compartir o lo puede, ¿sí?, publicar. Sí, ahí es claro que si usted lo montó en línea, usted asume el riesgo, ¿sí? Esa es la cosa. Nosotros en el grupo de Red Educativa tuvimos un debate muy fuerte, porque al principio en marzo, no fue marzo, después abril, eso era viralizaron muchas imágenes, y uno decía, pero esa obra no era del Banco de la República, pero eso no es de la Quinta, pero eso es del Museo de Arte Moderno, que tocó hacer uno de los conversatorios sobre derechos de autor precisamente. Que dice, ojo, si usted va a utilizar mi obra o mi imagen porque puede ser del siglo XIX y es libre de derechos, diga esa obra de dónde es la colección, ¿no? Esa no es suya, cuando se habla de instituciones, ¿sí? Yo digo que tan sencillito que es poner a un pie de página el autor, yo digo que eso no le quita nada a nadie, ¿sí? Pasa mucho, digamos, yo he visto muchos libros sobre la cerámica guane, uno dice, pero ¿qué derechos va a tener si eso es de los prehispánicos o precolombinos? Pero es que la fotografía de la pieza sí tiene un autor que tiene menos de 40 años, entonces respete el uso. A mí me muestran libros publicados y súper bien empastados, y yo digo, pero es un libro que es de una institución y las fotos son de otra institución. Y uno mira y les publica y yo digo, uy, no, como que aquí no hay un respeto intelectual por lo que se hace, ¿sí? Entonces, yo digo que todo eso va en el profesionalismo, y pues hace falta mucho en la formación de muchos, porque todo el mundo aquí creo que se cree dueño del conocimiento, ¿no? Yo, y sobre todo en el tema guané hay muchos yoyos. Sí, sí, y eso fue otra cosa que aprendimos con Silvia González, los créditos. Uno es muy respetuoso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la universidad siempre damos crédito de pie de página, tomado de fotografías de, y si es que se va a reproducir un video, hay que hacer, o se va a proyectar una película, se remite uno a la fuente, al productor, al que sea. El que lo hizo, pida permiso. Y que se lo escriba a uno, ¿no? Para uno también decir sí, porque a veces el que habla olvida, el que escribe recuerda para toda la vida. Entonces, sí hay que aprender, como tú dices, que no se le quita a uno nada con dar el crédito ahí al pie de lo que uno está haciendo, de lo que uno está nombrando, ¿sí? Ya sea una revista, una fotografía, un fragmento de un libro tomado de, o así sea una entrevista tomada de, ¿sí? Sí. Todo tiene un dueño, ¿no? Me pasa con mis estudiantes que hicieron un trabajo y lo que hicieron fue recoger un pocotón de audios que había en la web y presentarlo como yo, pero eso no, pues uno que ya sabe, ¿ustedes entrevistaron a ese señor? Sí, le dije, no, qué pena, pero eso no es una entrevista. Pero editaron todo y me dicen, no, qué pena, pero ojo que estamos formando profesionales y eso no se hace.
a veces las tecnologías, ay, como dice, juegan la pasadita, pero uno tiene que saber poner las cosas. Angélica, pues aquí estaríamos hablando toda la vida sobre este tema que es tan interesante, ¿sí? Tenemos muchos referentes a quien nombrar, ¿sí? Creo que vamos a tener oportunidad de otras tertulias a futuro. Agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y darte las gracias a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Invitarte muy cordialmente porque la semana entrante, el día 12, miércoles, vamos a tener una tertulia con Julián Triana, que fue la persona que está encargada de hacer el video del paso a paso de la elaboración del afiche del festival, del 37º Festival Internacional de Piano. Es interesantísimo, es un personaje interesante. El día jueves vamos a tener una tertulia con Francisco Centeno, Pacho Centeno, que por su trayectoria en todo lo que tiene que ver en lo cultural y en todo lo que ha ocupado, cargos que ha ocupado a nivel regional, pues es un protagonista de los más contundentes en la cultura de Santander. Y el día 15 vamos a tener también una tertulia con la linterna, que fue la litografía que fue encargada de hacer la impresión del afiche del maestro Leonardo Arias Don Fingo, ¿sí? En una máquina, la máquina impresora más antigua de Colombia. Entonces es un cartel impresionante. Entonces vamos a tener esas 3 tertulias interesantes, invitarte muy especialmente para que nos comparte. Y de nuevo decirle a la gente que participó en esta tertulia que muchísimas gracias. Y Angélica, muchísimas gracias por todo lo que gracias por la invitación. nos ofreciste. Y pues si te quieres despedir, entonces para decirle a todo el mundo que nos vemos dentro del miércoles. Eso, nos vemos, como dice, nos vemos aquí por este mismo canal el otro miércoles, seguir compartiendo, digamos, las experiencias de todos los invitados, y gracias por estar aquí presentes, que de alguna u otra manera, como dicen, lo desconecta uno, que a las 6:30 sale una cifra y uno dice, ay, no quiero saber del mundo. Entonces estos espacios de encuentro también nos permiten como escaparnos, que eso siempre ha hecho los espacios culturales, ¿no? Sí. Muchas gracias, Angélica, e invitarlos también a que nos visiten en www.seguimostocando.uis.edu.co a nuestro Festival Internacional de Piano, al 37º Festival Internacional de Piano, que está pero súper buenísimo. Entonces, saludos a todos y gracias por participar de esta tertulia y nos estamos viendo. Que esté bien, hasta luego. Chao, Miguel. Chao. Chao.